Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy estamos en un día horrible en Buenos Aires, Argentina, con frío. Y vamos a hablar del ácido salicílico, la aspirina en nuestras plantas. Yo les pregunté la semana pasada qué opinaban en distintas redes, si era un mito o no el uso de ácido salicílico en nuestras plantas. Muchos dijeron que no. Muy bien, realmente los felicito porque tienen fundamento científico el uso de ácido salicílico en nuestras plantas. Cuando una planta tiene una situación de estrés, les conté en el vivo de la semana pasada, donde vimos qué procesos tenían las plantas, cómo responden las plantas ante situaciones de estrés. Una de estas situaciones de estrés es producir distinto tipo de hormonas, fitohormonas. Las plantas producen muchísimas hormonas. Producen auxinas, que entre ellas conocemos al ácido indolbutírico, al naftaleno acético, que son los que usamos para enraizamiento. Producen etileno, que el etileno lo que hace es la maduración, favorece entre otras cosas la maduración. Produce ácido salicílico, produce un montón de otras sustancias, citocininas y muchísimas más, giberelinas. Todas estas son hormonas que regulan distintos procesos. ¿Qué es lo que hace una hormona en una planta? Bueno, es lo mismo que hace en nuestro cuerpo, ¿no? La hormona regula un montón de procesos. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Por ejemplo, la división de células es un proceso, el crecimiento, la división celular está regulado por hormonas, la germinación está regulada por hormonas, la floración y la fructificación están reguladas por hormonas, la respuesta a una situación de estrés está regulada por hormonas, a un ataque de patógenos, ¿sí? La senescencia, cuando las plantas en otoño empiezan a cambiar, las plantas que pierden sus hojas, cambian el color de sus hojas y caen esas hojas, ese proceso está regulado por hormonas. O sea que todo lo que ocurre en una planta está regulado por hormonas y estas hormonas se van produciendo a medida que la planta las va necesitando. En este caso, el ácido salicílico se produce en situaciones de estrés. Cuando una planta tiene una situación de estrés, por ejemplo, cayó, volcó, cree que va a morir, o sea, ¿sí? Porque no está manteniendo su fototropismo, que es su crecimiento vinculado buscando la luz del sol, sino que por distintas razones vino una tormenta, un tornado, cayó, pero tiene las raíces en tierra, esa planta va a cambiar sus hormonas y va a intentar sobrevivir ante cualquier situación. En este caso, una situación importante es, por ejemplo, una situación de estrés dada por estrés hídrico, sequía, falta de agua, ¿sí? Falta de agua, exceso de agua, inundación. ¿Qué pasa en una situación con una inundación? ¿Qué pasa con un extremo frío o calor? Un calor extremo, frío extremo, salinidad. Cuando nosotros aplicamos nutrientes a nuestras plantas, fertilizantes, en muchos casos no tenemos en cuenta la salinidad, que es un factor fundamental, porque hay plantas que no toleran la salinidad y no pueden crecer. Todo esto, toda esta respuesta entre el estrés para poder sobrevivir, se realiza en parte con el ácido salicílico. Hay otras hormonas que intervienen. Hoy vamos a hablar del ácido salicílico. En el próximo video les cuento otras hormonas que intervienen en lo que es el estrés hídrico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de estrés hídrico, pero en todos los estreses interviene el ácido salicílico. La planta produce ese ácido para activar mecanismos para poder sobrevivir. Entonces, qué maravillosas nuestras abuelas y madres, ¿no? Que le daban aspirina a la planta, a las flores sobre todo, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué ponen en el florero eso? ¿Y por qué nosotros podemos usarlo también en nuestras plantas? Porque favorecemos activar mecanismos para que la planta se proteja más, ¿sí? Entonces podía ser un bioestimulante el ácido salicílico. Es una fitohormona, pero además puede ser un bioestimulante porque le estoy dando a la planta algo que va a favorecer un montón de procesos. Bueno, vamos a hablar, les voy a contar algunas cuestiones. El ácido salicílico es una hormona vegetal que está involucrada en la respuesta de la planta, entonces, al estrés.
a estrés que puede ser abiótico por razones ambientales o biótico, que es un ataque de patógenos, insectos en la planta. ¿Qué hace? ¿Qué está comprobado científicamente? Por ejemplo, en la lemna jiva, que es la lenteja de agua, el salicílico promueve la floración. En la cala, en la Santedeschia atiópica, la cala, la famosa cala que cultivaban nuestras abuelas para poner en el cementerio, etcétera, etcétera, produce una cosa increíble el ácido salicílico que se llama termogénesis, que es generar en la planta calor. La planta, cuando le pongo salicílico, genera calor y ese calor, las flores eliminan etanoles, alcoholes que atraen insectos para que las polinicen. Miren qué increíble lo que es la naturaleza, ¿no? Lo que son las plantas que no tienen patas para correr y huir como nosotros, pero sí tienen otros mecanismos para atraer o ahuyentar, por ejemplo, insectos. El ácido salicílico, además, induce la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Fagos es como, fagocito, come células, ¿sí? Un fago come algo. Autofagia, que se autocome. Las plantas tienen este proceso maravilloso de autofagia, que significa que si una planta tiene alguna situación de estrés, no solo elimina las hojas, porque lo que nosotros podemos ver a simple vista en una situación de estrés hídrico es que la planta empieza a eliminar las hojas más viejas, porque son las menos eficientes en producir nutrientes y que además respiran, gastan energía, entonces las seca o las elimina o se caen, ¿sí? Adentro de las células existe un proceso equivalente, que es la autofagia. La planta empieza a desintegrar algunas sustancias que dejan de servirle, las manda a una vacuola, que es una lagunita donde se acumula todo eso, y empieza a eliminar sustancias. El ácido salicílico hace eso, o sea, hace más eficiente el uso de las células que no funcionan bien van todo pum a la vacuolita. Este es un proceso entonces, que es la autofagia, un proceso catabólico por el cual el material de las células se descarga o limpia en unas vacuolas, ¿sí? Hay un montón de otras hormonas más, pero vamos al ácido salicílico y todos los procesos que tiene, que es maravilloso. Acá me los anoté para no olvidarme ninguno. Vamos efecto por efecto. El primero induce la floración. Ustedes van a decir, ¿pero cómo induce la floración? Bueno, pongámonos en el lugar de la planta. Tengo estrés hídrico, soy planta. Tengo estrés hídrico, tengo que sobrevivir. ¿Qué voy a hacer para sobrevivir? Producir flores y frutos, porque tengo que dejar descendencia, semillas, ¿sí? Entonces, ante una situación de estrés, produzco ácido salicílico y ese salicílico activa la floración. Interesante, ¿no? Si queremos tener flores, interesante. Segundo proceso, induce la resistencia sistémica a patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que activa unas proteínas que se llaman PR, que están reguladas por genes. El ácido salicílico activa esas proteínas que están reguladas por genes y generan resistencia a las plantas a patógenos, ¿sí? Entonces, como lo hacen, activan la muerte celular. Si tengo algún lugar que está atacado o lo que fuera, vieron que yo les mostré en algunos casos en las ascleps que yo veo que el tallito principal se empieza a secar de arriba abajo y como que se sella esa parte, se seca. Bueno, esa parte estuvo atacada por algún insecto y la planta lo que hizo es autofagia, mató todas esas células y no permitió que el patógeno avance. Esa es una forma, ¿sí? Vamos a otra cosa más que hace el ácido salicílico, que es maravilloso. Cada día encuentro un producto nuevo, una hormona, algo que funciona distinto que se los quiero contar porque me encantó. Incrementa la termogénesis, que es lo que conté que pasaba en la cala, ¿sí? En las calas y en otras plantas. ¿Qué más? Voy a las siguientes que tengo. Tengo acá mi machete porque si no, no me quiero olvidar ninguna. Retrasa las senescencias de hojas y pétalos. Volvamos a nuestras abuelas y madres. Retrasa la senescencia de pétalos, o sea, las flores duran más. ¿Por qué? Porque yo al florero le agrego aspirina
y le estoy agregando salicílico y a la planta le estoy dando la información de que genere, porque está en una situación de estrés, todos los procesos y cuide las flores porque esas flores van a dar semilla. Entonces toda la energía de la planta, lo que está en las hojas, va todo para las flores. Se trasloca todos los nutrientes para las flores. Por eso es muy interesante que nuestras abuelas y madres ponían la aspirina en los floreros. Tiene toda una situación, una explicación y un fundamento científico. Retrasa la floración, voy a tener flores más tiempo. El quinto, induce la respuesta de la planta ante el estrés, como les conté, ataques de patógenos, sequía, salinidad, frío, salinidad. En la salinidad produce más resistencia. Por ejemplo, si yo tengo una planta que le puse fertilizante, porque todas las plantas tienen un nivel de salinidad que toleran, ¿sí? Entonces, si yo me excedo eso, la planta está en estrés, está creciendo en un lugar que no le gusta nada. Si le pongo salicílico, eso va a hacer que la planta tolere mejor y siga creciendo en situaciones donde normalmente no podía crecer, ¿sí? De salinidad. Entonces, podemos decir que el ácido salicílico es un fitorregulador, una fitohormona, un bioregulador de crecimiento. Muy interesante para que usemos en nuestras plantas. Ahora, pensemos juntos todos estos procesos que les conté y díganme en los comentarios para qué usarían el ácido salicílico, ¿sí? Analicen uno a uno los procesos y bueno, y seguimos investigando juntos la próxima semana. Espero verlos, espero que les haya gustado el video de hoy y cualquier cosa estoy a disposición. Nos vemos. Un abrazo para todos.